un papel de diari, un diario del té. Y ella tenía una rosa de papel, a morir cual se volvía y la enterraré después. Pero al carrero vivía, pero al pobre un bisqué, les manos de la quien pasaban una rosa de papel. Les manos de la quien pasaban una rosa de papel. Fins que un dia d'aquells dies vam anar l'Ajuntament que fos cremada la rosa perquè això ja estava bé. Varen girar les cases, la rosa no aparegué. Va haver interrogatoris i no en sabia res. Ella tenía una rosa de papel, de un papel de diari, de un diari del té. Esta inauguración. También quiero agradecer a todos los alumnos que han participado en esta escenografía que han pintado a lo largo del curso. Y bueno, dar paso a este aquí tenéis la obra de fruto de todo el curso. Gracias. Vaig a parlar en nom de tots els companys i companyes del taller de pintures colors. Barrejaré el valencià i el castellà perquè molts dels companys del taller no entenen la nostra llengua. Hoy Colors, nuestro taller de pintura, con Estefanía a la cabeza, muestra a Denia una pequeña producción de lo que hemos realizado durante el curso. Un curso lleno de novedades. Además de las clases con el taller, se ha realizado pintura diurna al aire libre, pintura a la luz de la luna, retratos, desnudo al natural. Hemos participado en concursos, asistido a exposiciones, viajes, etc. Se han trabajado diferentes temáticas y técnicas y toda esta actividad con un ambiente cordial, enriquecedor, intercambiando diferentes lenguas, culturas y edades, con un predominio del sexo femenino y celebrando pequeños acontecimientos alrededor de una mesa. Este taller tiene un principal objetivo, el arte, pero también aprendemos con nuestra convivencia a enriquecernos de los demás. Todo ser humano tiene mucho que aprender del otro y en nuestro caso es una realidad. Estefanía crea un ambiente muy agradable acompañándonos
lo digo por experiencia, es muy difícil. Ella batalla con niños y con adultos, muy adultos, con personalidades diferentes, algunos con fuerte carácter. Y Estefanía, con la sonrisa en los labios, dirige